Bien, hermanos, bienvenidos a todos, una alegría y poder tenerles a todos acá en la clase. Estamos retomando con nuestros cursos 2025. La mayoría van a estar en varios de los cursos con nosotros y tenemos acá hermanos de Paraguay, Uruguay, Argentina. Nos damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por cada iglesia aquí representada y oramos, esperamos que sea un tiempo de bendición, de edificación mutua y de poder crecer juntos. El profesor de este curso, él, ya está con nosotros, el pastor Salomón. El pastor Salomón es pastor presbiteriano y está sirviendo acá en el Uruguay, plantando la iglesia presbiteriana en Ciudad La Costa. Es de Goiás, de Goiânia, centro-oeste de Brasil. Y bueno, casada, después le voy a decir, con Luciana, tiene dos nenas. Además de teólogo, él es físico. También después les cuenta todo sobre su historia. Estamos agradecidos con Dios por su disposición en servir y poder compartir con los hermanos y oramos que el Señor use su vida para impartirles este conocimiento y darles herramientas para mejor servir al Señor. Vamos a orar por la vida del pastor, dando gracias por su vida, ministerio, familia. Y luego yo le voy a pasar la palabra para que él pueda entonces guiarles a ustedes en la clase. Él puede presentarse mejor también. ¿Ah? Bien, vamos a pedir al presbítero Bruno que ore entonces pidiendo la bendición de Dios sobre ese curso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites estar aquí, Señor, compartiendo esta clase, Señor, que vamos a tener con el profesor Salomón. Señor, gracias por su vida, gracias por su disposición. Padre, porque tú a través de él, Señor, lo usas para también para poder que nosotros, Señor, seamos edificados, Señor, eh, en tu palabra, Padre, en nuestra vida cristiana. Te pedimos por su vida, gracias por su familia también, Señor, por Luciana y sus hijas, Señor, también. Pedimos que bendiga, Señor, a ellos. Y Padre, que tú bendigas, Señor, esta clase, este tiempo que vamos a tener, Señor, para que podamos ser edificados por ti, Señor, por tu palabra, Señor, edificados también por el profesor, y que también, Señor, podamos usar esto, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Queremos darte gracias por cada alumno que está aquí hoy en día, Señor, cada familia que está representada también, Señor. Te pido que bendiga sus vidas también. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espera que perdí. Déjame buscar ustedes acá que no sé qué sucedió con mi pantalla. Ah, acá está. Bien. Eh, Hermanos, cualquier consulta en lo que concierne el seminario, ustedes pueden hablar conmigo o con el pastor Wilton en Argentina. ¿Está bien? Lo que es concerniente el curso es con el profesor Salomón. ¿Está bien? Y toda pregunta difícil que tenga es con él también. ¿Ah? Pastor Salomón, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan bien todo? Sí, genial. Es una alegría, un gusto muy grande estar con ustedes. Y mi corazón se llena de alegría por ver tantos hermanos y hermanas listos para comprender Pastor un poco más. Salomón, ¿Sí? se escucha mal, se escucha muy bajito y como con eco. Sí. Intento mejorar. ¿Está mejor? ¿Cierto? ¿Ahora todos? Genial.
Bien, entonces es una gratitud muy grande que tenemos delante del Señor y yo comparto esa alegría con Mauricio, con Pastor Wilton también, de mirar tantos hermanos ah, con disposición para aprender un poco más de la palabra de Dios, de seguir creciendo por medio del estudio sistemático de la palabra de Dios. Cuando miramos la Confesión de Fe de Westminster y a veces nos parece solamente un distintivo ante muchas otras iglesias, ¿verdad? Pero esto no sirve apenas como un distintivo. Yo sigo esta confesión, o entonces sí, yo creo en esta confesión, pero a veces no comprendemos la profundidad que tenemos delante de nuestros ojos, la seriedad de este documento, un documento histórico, pero que tiene mucho que ver con los días que vivimos hoy. Hermanos, la realidad es que cada vez que la iglesia sufre ataques, es confrontada con el mundo, tanto más es necesario que nosotros tengamos firme nuestra base de conocimiento de la palabra de Dios. La realidad es que cuando no conocemos la palabra de Dios y ni la aplicamos de un modo efectivo, somos muchas veces llevados de algún modo a cambiar lo que pensamos o entonces somos llevados por los vientos doctrinales que no son justos y que no son conforme a la palabra de nuestro Dios. Entonces, así que como a mí me toca este, esta tarea, y yo creo que nosotros vamos a hacer esta tarea juntos, que es de escudriñar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios en los términos que nosotros tenemos para contestar a las preguntas de este mundo. Vivimos en un mundo post-cristiano. El contexto tanto de la iglesia de Paraguay, contexto de la iglesia de Uruguay y contexto de la iglesia de Argentina es básicamente lo mismo, que viene de un pueblo, un grupo de personas o entonces tres culturas, aunque distintas, pero que son igualmente post-cristianas. O sea, y en algún momento de nuestra historia como país, como pueblo, vivimos un evangelio o entonces un pseudo evangelio y ahora vivimos en un contexto que las personas miran el evangelio y hablan, no queremos más este evangelio. ¿Sí o no? Estoy muy equivocado de mi lectura. Porque esto no se pasa solamente con Argentina, con Brasil o con Uruguay o con Paraguay. Tiene que ver con todo el contexto, principalmente en Sudamérica. Entonces, nosotros tenemos que estar listos para contestar todo lo que viene de mala doctrina para de algún modo cambiar o para de algún modo destruir la iglesia. Cuando nosotros entonces miramos a la palabra de Dios y cuando nosotros miramos el contexto histórico por lo cual nuestros hermanos de nuestra iglesia, pero de tiempos pasados, cómo ellos lucharon y usaron armas efectivas para, de algún modo, contestar a las preguntas de su época, nosotros de igual debemos aprender. Entonces, cuando miramos la Confesión de Fe de Westminster, cuando miramos los catecismos, cuando miramos las otras confesiones, como el Catecismo de Heidelberg, o entonces los cánones de Dort, o entonces cuando miramos estos documentos de la Iglesia por el tiempo, principalmente post-reforma, nosotros miramos entonces la lucha de nuestros hermanos para mantener firme la confesión de su propia fe. Así que arranco de este modo para ya de algún modo hablar a su corazón. Estudiar la confesión de fe no es solamente una cosa como que se fuera doctrina de hombres. Ya escuché esto un montón de veces. ¿Alguna vez ya escuchaste esto? ¿O ya hablaste de esto? No, pastor, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Ojo, ojo. O entonces otras veces escuchamos,
Ah, pastor, pero esto es solamente doctrina de hombres. ¿Ya escucharon también? Entonces hablan, no, pastor, esta confesión, esta fue la última que escuché. Ah, sí vuelven mucho estas confesiones, pero esta confesión no tiene nada de inspirada por Dios y como no es inspirada, entonces yo no puedo utilizarla. Hermanos, son palabras de personas que intentan hablar que estos documentos no son válidos o no validan lo que nosotros creemos. Pero la pregunta más sincera que debemos hacer es, si la palabra de Dios y es nuestra única regla de fe y práctica, pregunta que debemos hacer es, ¿cómo conocemos esta palabra y cómo sistematizamos el estudio de ella? Una vez que la confesión de fe es básicamente un sistema humano, sí, falible igual, pero que intenta escudriñar y analizar la palabra de Dios por medio de asuntos, de tópicos que sean comprensibles y que nuestra mente esté lista para hablar y para traer los detalles que son necesarios para comprensión completo. Ahí entonces arrancamos con la confesión de fe de Westminster. ¿Está bien? ¿Podemos seguir entonces? Ahí ahora yo hago las cosas a veces de todo de atrás para adelante, pero entonces me presento. Yo soy Salomón, pastor presbiteriano y tengo una historia con la iglesia presbiteriana. Una vez que mi papá y mi mamá son presbiterianos. Mi papá es presbítero de la iglesia. 37 años es presbítero de la iglesia, de la primera iglesia presbiteriana de Goiânia, donde yo y mi familia veníamos. Entonces venimos ahí de Brasil, de Goiânia, un lugar bastante caliente, muy seco. La humedad por el año casi todo es más o menos 20%, entonces es casi un desierto. Y acá estamos en Uruguay a 2 años y 3 meses con el objetivo de sumar fuerzas con la iglesia IPUI, con la iglesia presbiteriana del Uruguay y plantar una iglesia acá en Ciudad La Costa. Entonces estamos acá cerquita de Montevideo, plantando una iglesia. La iglesia ahora en mes de marzo tiene completa un año, entonces estamos muy contentos. La iglesia aún sigue en nuestra propia casa, en nuestra residencia, en nuestro hogar. Estamos acá. Entonces hay dos modos de nuestra vida acá en Uruguay, que es el modo casa, que es la familia del pastor Salomón, Luciana, mi señora, y nuestras dos hijas, Lidia y Leandra. Lidia tiene 11 años y Leandra tiene 6 años. Y después tener el segundo modo, que es el modo iglesia. El modo iglesia, entonces, se desarma todo el living de nuestra iglesia y la cocina igual. Entonces, se desarma todo eso, se viene para uno de los cuartos de las habitaciones y ahí arreglamos todas las cosas, las sillas y tal. Y ahí entonces la iglesia está ahí. Y el otro cuarto, entonces, la otra habitación, se sirve también de escuela bíblica dominical. Bien, hermanos, sabemos que no es ideal, pero de igual es una bendición. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición de tener la iglesia del Señor acá en la costa, en nuestra casa. Esa es una bendición muy grande. Porque sabemos que aunque no sea el mejor espacio, aunque no tengamos la mejor estructura, pero aún así, nuestro Dios nos bendice de un modo muy especial. Y tenemos ahí Silvia y su señor Pablo. Señora Silvia y señor Pablo, que son miembros acá, que están trabajando para ser miembros acá de la iglesia, están en los estudios, pero siguen acá con nosotros, siempre con nosotros, con el objetivo de tener un espacio propio para predicar del evangelio, para enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos el contexto de la iglesia, sabemos que nosotros fuimos llamados no solamente a evangelizar, sino que también a hacer discípulos. Y para hacer discípulos tiene que enseñar.
y para enseñar hay que tener estructura y condición para lo hacer del mejor modo posible. Entonces, estamos en esta lucha. Bien, así conocen un poco de nuestro ministerio. Yo les pido perdón por mi acento. Aún no estoy tan proficiente así en español, pero sigo estudiando. Tengan un poco de paciencia, mansedumbre. Y los que ya tuvieron clases conmigo cuando estaba ainda en Brasil, saben que ya mejoré un montón. Es posible comprender alguna cosa, porque gran parte de los hermanos ya pensaban, pastor, yo tengo que tener el don de la revelación para comprender lo que intentaste hablar a nosotros hoy. Pero por la gracia de Dios, hoy tenemos esta capacidad, esta posibilidad de estar un poco más cerca de ustedes. Y pido a Dios que tengamos un buen tiempo por medio del estudio de su palabra para comprender el deseo de nosotros, de Dios hacia nosotros conforme su iglesia. Amén. Yo les pido que si están acá, los que están acá, solo los que vienen de Paraguay, ¿hay alguien de Paraguay ahí? Sí, Arsenio, Sí, ¿verdad? sí, sí, Antonio. Ah, bienvenido hermano, que Dios te bendiga. Es una alegría, un gusto muy grande tenerlo acá con nosotros. Y de Argentina también tenemos. Sí, muchos hermanos Sí, y hermanas. Qué bendición. sí, Qué bendición. Tenemos ahí Pablo, ¿verdad? Nicolás. así es, pastor. Sí, sí, sí. De Argentina también casado con una goiana. Entonces, también vivimos ahí un tiempo. Mis tres hijos son de Goiânia. Tierra linda, ¡Wow! seca, ¡Qué seca, es verdad. bendición! Muy Ciudad seca, muy seca. más perfecta que hay. Es esto. No, hermano, no es así, pero la extrañamos un montón, pero ahí Hermosa, está. Qué hermosa. La bendición. mejor pamoña de Brasil. Sí, esto es verdad, esto es verdad. Si no conocen Pamoya, no es posible hacerla acá. Ya intenté un montón de veces acá en Uruguay, pero no es posible. Pero si nos vamos allá, tenemos ahí calidad. Tenemos ahí Pedro también, es de Argentina, ¿verdad, Pedro? Sí, pastor, soy Pedro. Estoy acá en Argentina. Trabajo acá también. Ya vivo hace 10 años acá Qué bendición. y, y bien, estamos ahí en la lucha, al Ah, qué lado del bendición, pastor. qué bendición. Ah, Miguel también es de Argentina. Sí, pastor. Específicamente me congrego en la Iglesia Presbiteriana Capital Federal y Genial. estoy hace más o menos 2 años congregándome ahí. Antes me congregaba en Marcos Paz, pero después por cuestiones de cercanía me trasladé a Capital Federal. Sí. Así que Y bueno, ahí están, estamos orando para que tengan capacidad para alquilar un local, ¿verdad? ¿No es esto? sí, sí, sí. Igual por ahora parece como que nos vamos a quedar ahí, donde estamos. Perfecto. Vamos a ver si más adelante, dependiendo del tamaño y demás, si la iglesia queda chica, seguramente tendremos que ir a otro lugar. Ah, sí, perfecto. Que Dios los bendiga. Ah, de Amén. Argentina también tenemos, yo creo que Andrés Díaz y Marta, ¿verdad? Hola, pastor. Sí, sí, somos de Argentina, de una ciudad que se llama Mar del Plata, y acá no hay iglesia presbiteriana, pero bueno, orando al Señor que en algún momento se pueda hacer algo por acá. Ya tenemos ahí plantadores de iglesia, ¿no? A veces Priscila y Sí, Áquila sí. que tenemos en la escritura ahí ayudando a Pablo, entonces podemos tener ahí a veces Andrés y Marta. Bien, hermanos, oramos para que Dios los siga bendiciendo de un modo muy especial. Ah, ¿quién más de Argentina, porfa? Mario, sí. Sí. Mario o Rafael. Bueno, Mario. ahí hablo, sí. Soy brasilero igual, pero vivo en Argentina hace 6 años. Eh, Hago parte acá de la Iglesia Presbiteriana Argentina y Marco Paz, Sí, aunque fui de la Iglesia Presbiteriana Argentina en Capital Federal.
también, y hace poco que nos mudamos, mi esposo y yo, para Marco Paz, ¿sí? Entonces estamos trabajando acá también, junto con el pastor Wilton, Sí, y qué de forma simultánea ahí estudiando también, ¿sí? Pablo comenté. genial, genial. Igor, Hola, bueno, soy Igor. Soy también de la Iglesia Presbiteriana de Capital Federal. Soy brasileño también y vivo ya acá hace 5 años, creo. 5 o 4 años. Y bueno, soy diácono en la Iglesia de Capital Federal. qué bendición, hermanos. Sigamos entonces aprendiendo cada día más para servir a Amén. Dios del mejor modo, ¿verdad? Amén, Rafael sí. también. Buenas noches a todos. Rafael acá de La Plata, Iglesia Presbiteriana de Nuevo. También estamos acá hace 3 años con la iglesia. Genial, hermano. Su mustache es increíble, ¿no? Yo intenté alguna cosa, pero no, solo para Barba mismo está bien. A mí ella está bien ahí, ella está, ya está. Y esto es un secreto. Evangelina, Evangelina, ¿dónde sos, hermana? Yo soy de la ciudad de Merlo, de Buenos Aires, cerca de la iglesia del pastor Wilton, de Marcos Paz. Mi esposo es el pastor de la iglesia bíblica de Renacer y bueno, Sí. acá estamos estudiando la palabra. Ah, qué bendición. Muy bienvenida. Yo no pregunté, Arsenio, ¿de cuál iglesia hace parte, hermano? Yo soy acá de la Iglesia Presbiteriana de Asunción, Sí, soy presbítero. Hace 17 años que estoy acá en la capital. Eh, Vine de más o menos 500 kilómetros, era de Concepción también. Mi familia donaba una parte para la iglesia, entonces ahí yo me crecí ya y vine acá, me congregué en la capital. genial, genial. Y acá de Uruguay tenemos entonces Mateo Bono y después Silvia Balán y Pablo, que es argentino, pero ahora está pidiendo para ser uruguayo. No sé por qué, no sé por qué. Yo creo que... bien, Mateo, entonces puede presentarse. Buenas, soy Mateo de Montevideo, la iglesia presbiteriana del Pastor Mauricio. Genial, No es seas mi muy iglesia. bienvenido. Bien, bien. Entonces Silvia y Pablo, ¿pueden hablar? Bueno, buenas noches, que el Señor les bendiga. Eh, es una bendición estar aquí nuevamente en el seminario. Se extrañaba en las ocasiones. Y bueno, estamos contentos con pertenecer a la Iglesia Presbiteriana de la Costa, con el Pastor Salomón, con Luciana y las niñas. Estamos haciendo varias tareas como iglesia. Este mes va a ser un mes bastante movido en ese sentido. Les pedimos sus oraciones para tener pronto un local. Y bueno, nos casamos ayer, así que básicamente estamos de luna de miel, recién casaditos. Contentos, bueno, vivimos atrás de la casa de mi papá, que es un señor mayor, que tiene 88 años. Gracias, Pablo, por la felicitación. Y bueno, me robé a Pablo, perdónenme, los hermanos argentinos, robé a Pablo, yo me lo traje para Uruguay. Estaba muy contento con la iglesia. Yo estoy desde el principio de la iglesia presbiteriana y Pablo, bueno, se vino hace 2 meses. Gracias, Mario. Eh, sí, bueno, como dice Silvi, bueno, me escapé de Argentina. Bueno, yo me congregaba ahí en la capital federal, en la iglesia presbiteriana de Argentina. Bueno, ahí con el, bueno, que ahora está el pastor Rubens. Antes iba el pastor Wilton. Bueno, pobre pastor tenía que estar en la iglesia de capital el sábado, el domingo en Marcos Paz, y era todo un trabajo bastante movido, bastante duro. Bueno, me congregaba con todos los chicos de ahí, bueno, Mario, Pablo, Miguel Ángel, Martín, bueno, los conozco a casi todos. Si bien no estuve mucho tiempo congregándome ahí, bueno, fue mucha bendición y bueno,
La verdad que aprendí mucho ahí también. Sí, se sacó el bigote. Sí, sí, Se tuvo que sacar el bigote. me obligaron. ¿Qué más? Entonces tenemos acá, muchas gracias Pablo y Silvia. Tenemos ahí Joan, Novan y Bruno, ¿verdad? Presbítero Bruno. Bruno será el último porque es presbítero, entonces como donde los pastores tienen que servir, entonces estamos tranquilos. Bueno, mi nombre es Johan. A diferencia de todos, yo soy miembro, junto con mi esposa, de una iglesia bautista, acá en Montevideo, en Uruguay, la iglesia del Ancla. Y bueno, ya hace años que estoy estudiando acá en el seminario. Qué bendición, Johan. Johan, ¿sí? Perfecto. Sí, está bien así. Sea, qué bendición tenerlo acá. Es un gusto muy grande. Lleva nuestro abrazo también a su iglesia. Y ahora también, presbítero Bruno. Hola, buenas noches. Como dijo el pastor Salomón, mi nombre es Bruno, pertenezco a la iglesia presbiteriana de Mercedes, departamento de Soriano, es un departamento del interior del país de Uruguay. Pertenecemos también, estamos bajo el consistorio de la iglesia también Ipuy del Uruguay, donde está allí también el pastor Mauricio. No voy a decir la iglesia del pastor Mauricio, la No iglesia del vamos a tener que Señor. sacar una foto de él para poner ahí en cartel Sí, delantero de la sí. iglesia, alguna cosa. No sé, no está bien, no está bien. Estamos sirviendo acá también con mi esposa Sofía y tengo tres hijos, Samuel, Rebeca y Abigail. El año pasado hice un párate en el seminario, pero este año arrancamos también con gozo, con alegría, con fuerza también. Entonces, estamos ansiosos. Bien, hermanos, un gusto teneros acá. Entonces hablamos con todos. ¿Por qué yo me tomé este tiempo para hacerlo? Porque es necesario conocernos como iglesia, hermanos. Aunque básicamente somos de lugares muy distintos, tenemos características distintas, culturas distintas, pero Dios nos unió de un modo especial para estudiar su palabra y vamos a hacerlo también estudiando la confesión de fe. Cuando estamos hablando de hablar de estudiar la confesión de fe, estamos básicamente hablando de estudiar de modo sistemático la palabra de Dios y tener un consenso lo que la palabra de Dios habla en cada uno de los temas que podemos levantar en la confesión de fe. Mira que la confesión de fe no tiene sentido en sí misma. Ella solamente tiene sentido cuando está completamente su fundación en la palabra de Dios. Si una confesión de fe no tiene como fundamento la palabra de Dios, no es una confesión de fe bíblica. Es cualquier otra cosa. Puede ser como ejemplo tener en algunas tiendas que se va, como la misión de esta tienda, o entonces la misión de esta marca es tal. Pero no es el sentido fundamental de cuál es la confesión de fe que tenemos, lo que es fundamental y negociable que nosotros tenemos. Ese es el punto central. ¿Qué tenemos de elemento más central? Es la palabra de Dios. Y nuestra confesión de fe debe apuntar para la palabra de Dios. Sigue hablando de la palabra de Dios, hablándonos todos los días. Vuelve tus ojos a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios tienes las respuestas que necesitas. De cualquier cosa que necesitamos, aunque no sea por medio de un modo literal, pero tenemos los principios que van a regir nuestra vida en todas nuestras decisiones de aquí para allá. Ese es el principio del estudio que tenemos de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Yo les compartí en WhatsApp, el grupo de seminaristas, un documento de las clases iniciales, ¿está bien? De lo que tenemos entonces ahí de nuestra disciplina.
Entonces, después vamos, en un segundo momento de la clase, nosotros vamos a utilizar este documento para seguir de ahí hablando los principios que vamos a estudiar, cómo será nuestra práctica disciplinar, y ahí tendremos unos otros elementos para discutir y para hablar. ¿Está bien? Pero ahora yo los invito a que abran sus Biblias, en el texto de Hebreos, capítulo 13, Hebreos 13. Nosotros vamos a leer el verso 9. Hebreos, libro de Hebreos, la carta escrita a los Hebreos, capítulo 13, verso 9. Mauricio, tengo que solo acordar cómo hago para transmitir una pantalla. O estás como, ya estás como, Ya estoy. no, sí. Está, perfecto. Mm, yo no estoy. Está, perfecto. Ahí pueden mirar entonces, hermanos. ¿Sí? ¿Todos? Sí, se puede ver. Perfecto. Entonces, el texto de Hebreos capítulo 13, verso 9, que nos habla la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo de número 13, verso 9. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con gracia. De igual, yo les pido también que abran sus Biblias en texto de 1 de Pedro, primera epístola de Pedro. Estamos hablando de las epístolas generales. ¿Está bien? Primera epístola de Pedro, capítulo 3, versos 13 hasta el verso 16. Primer Pedro, capítulo 3, versos 13 hasta el verso 16. Yo les pregunto si un hermano o hermana puede abrir entonces su micrófono y leer esta porción de la palabra de Dios, versos 13 hasta el verso 16. Si quiere yo, pastor. Sí. Perfecto, empezamos. Primera de Pedro 3, 13 al 16. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero si aún sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquellos que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Genial, genial. Hermanos, tenemos entonces acá la palabra de Dios hablando dos elementos fundamentales. Primero, que nosotros debemos luchar contra las doctrinas diversas y extrañas y tener nuestro corazón fortalecido en la gracia. Ese es un elemento fundamental. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro corazón en la gracia? Es cuando nosotros buscamos los medios de gracia que Dios nos regaló para tener en realidad todo lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra.
Hermanos, cuando miramos la palabra de Dios, cuando miramos su palabra, nosotros tenemos el corazón lleno de una alegría, una gratitud, no solamente porque es la revelación de Dios en el momento que creemos, o sea, en el momento que fuimos evangelizados. No es esto. Es que la palabra de Dios es nuestro alimento todos los días. El texto de los Hebreos habla que incluso la palabra de Dios, que nos fortalece por medio de la gracia, es más importante que el propio alimento humano. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos nos dejar llevar por las doctrinas diversas y extrañas. Pero ¿cómo podremos no nos dejar llevar por esas doctrinas si nosotros estamos firmados en la palabra? Entonces, cuando hablamos de doctrinas, cuando hablamos de enseñanza, estamos hablando del estudio de la palabra de Dios. No es solamente una lectura superficial, apenas en la superficie de la palabra y ya está. Bien, ya tengo acá todo antídoto, todo remedio contra las malas doctrinas. No, hermanos. Nosotros debemos nos fortalecer en esta gracia, que es revelada por medio de la Escritura, y vivir esta gracia todos los días. Nos alimentando, nutriendo nuestro cuerpo y nuestra alma por medio de la palabra de Dios. Y que el texto de Pedro nos enseña que nosotros debemos estar siempre listos. Mira el verso 15. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, ese corazón que está lleno de gracia, que está lleno de la palabra de Dios, y así estamos siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Hermanos, nosotros tenemos que tener algo en cuenta, que siempre van a demandar la razón de la esperanza que tenemos. Puede ser por medio de una broma, de un chiste que hacen con nosotros. Puede ser por un compañero de trabajo que de algún modo va en contra de lo que nosotros pensamos. Puede ser un post que tiene ahí en su Instagram, en Facebook o en cualquier otro media social. Todos estos elementos, de algún modo, hablan que si nosotros vivimos el Evangelio y la verdad del Evangelio, el mundo se pone en contra de nosotros. Pero también hay una verdad. Si nosotros no testificamos el Evangelio, si no somos testigos de Cristo, tampoco el mundo va a pelear con nosotros, porque nosotros estamos haciendo las cosas del mundo. Entonces, cuando miramos, amados, estos elementos que son elementos fundamentales, miramos que volvemos nuestros ojos a la Escritura y la Escritura va a nos ayudar por medio de su Espíritu que obra en nosotros, por medio de la palabra sembrada en nuestro corazón, que está en nuestra mente. Entonces, este Espíritu nos ayudará a contestar a todo lo que demande una respuesta acerca de la esperanza, de la fe que tenemos. Así que estudiar la palabra de Dios, estudiar la confesión de fe, estudiar los catecismos, es estudiar cómo podemos contestar del mejor modo posible con las herramientas que no son apenas de nosotros mismos, no de nuestra elocuencia o entonces de algún modo que yo ya puse en mi mente que siempre yo puedo hablar y tal y con mis fuerzas, pero al revés, yo vuelvo mis ojos a la escritura y de la escritura yo puedo comprender cómo Dios me permite contestar cada uno de los ataques del mundo contra la palabra de Dios y contra su revelación. Así, hermanos, nosotros no podemos nos dejar llevar por ninguna de esas doctrinas. Pero esto siempre yo hablo con los hermanos acá en la costa, que es que, ¿cómo podremos luchar y comprender qué son esas doctrinas diversas y extrañas? Cada día tenemos un montón de falsas doctrinas, ¿verdad? Todos los días hay una nueva iglesia con una nueva doctrina
con un nuevo cuerpo de pensamientos y de razonamientos. Yo te pregunto, ¿cómo podremos luchar contra esas falsas enseñanzas? ¿Y cómo saber si son falsas enseñanzas o no? ¿Alguien ahí puede contestarme? ¿Cómo luchar contra las falsas enseñanzas en nuestros días, aunque tengamos un montón de estas que brotan en todos los lados que tenemos? ¿Cómo podemos luchar? Sería estudiar cada una de ellas, saber cada una de ellas en nuestra memoria, sería así, el mejor modo. ¿Qué ve? Es, es por el Otra vez eso mejor. estudio, hola, ¿se escucha Puede ahí? hablar. Sí, 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 puede hablar. es por el estudio sistemático de la palabra y especialmente de la comprensión de la palabra. O sea, para luchar contra alguien que tiene argumentos contrarios a la palabra hay que conocer profundamente la palabra. Es como alguna vez hablamos, decir, no rastrillar solo por encima, sino estar en la profundidad de la palabra, poder entenderla, poder tener comprensión, poder tener discernimiento de la misma palabra, discernimiento de espíritu para poder combatir esas falsas doctrinas. Sí, hermanos, ese elemento es verdad. Muchas gracias, Pablo. El elemento verdadero que tenemos es que para de algún modo poder luchar con las armas correctas contra las falsas enseñanzas, nosotros debemos nos aferrar a lo que es verdadero, lo que la palabra de Dios expresa como verdad. En esto podemos luchar contra las falsas enseñanzas, porque cada día una se mezcla con otra, una herejía se junta a otra, se suma a otra y ahí se va. Pero nosotros entonces buscamos no apenas conocer las herejías, pero nosotros de tanto luchar contra ellas vamos a comprenderlas, sí, pero nosotros vamos a buscar la verdad y hablar de esta verdad. ¿Alguien conoce la historia de los cánones o cánones de Dort? ¿Alguien conoce la historia? Mira, que es justo un documento que fue generado cuando tenía una herejía muy peligrosa en el seno de la iglesia. Mira que estaban ahí, tenían que hablar de alguna cosa y tendrían que hablar bien. ¿Y qué respuesta, qué contestación, cómo vamos a contestar esto? Para contestar, entonces volvieron sus ojos a la escritura y elaboraron entonces un documento, no hablando solamente de la herejía, pero sino hablando de la verdad. Hablando de la verdad, hablando cómo podemos contestar cada uno de esos puntos. En su tiempo fueron los documentos generados por los discípulos de Arminio, que intentaron de algún modo hablar elementos que la iglesia observó conforme las escrituras y habló, no, esto no está conforme con las escrituras. Entonces, ¿qué debemos hacer? Solamente hablar, no, es una verdad para ellos. Déjalos ahí, está tranquilo. Nosotros pensamos de un modo distinto. No, hermanos. Ellos tuvieron una seriedad, tomaron en serio la tarea y hablaron qué debemos hacer para contestar cada una de esas mentiras o entonces de esas miradas equivocadas en ese sentido a la palabra de Dios. Miradas equivocadas, ¿por qué? Porque estaban hablando de su pensamiento, de su racionamiento. No, estaban hablando de su estudio de la palabra de Dios. Nosotros no comprendemos que la palabra de Dios habla tal y tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en texto tal habla así. El principio que tenemos acá y en tal información. Miren que cuando tenemos esto, aprendemos a luchar. Aprendemos a luchar contra una enseñanza que a veces está un poco entreverada, a veces es por completo equivocada, o entonces a veces que es una herejía por completo. Pero nosotros tenemos que estar firmados en la palabra de Dios. Por eso, hermanos,
Las confesiones de fe son, por lo general, resúmenes doctrinales de las enseñanzas de la Biblia. Es un resumen muy bien pensado y en este sentido nosotros tenemos que comprender que es un resumen doctrinal de las enseñanzas de la Escritura. Una confesión de fe no tiene sentido lejos de la Escritura. No tiene sentido en su letra propia. Una confesión de fe solo tiene sentido en las letras de las sagradas palabras. ¿Comprenden esto todos? Eso es fundamental. Una confesión de fe no tiene sentido en su propia letra. Ella tiene sentido cuando está hablando de la doctrina y de la enseñanza de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Entonces, es un documento que la iglesia produjo en un momento específico de su historia y que tiene sentido para la iglesia. O sea, la iglesia mira el momento en que vive, mira su cultura, hace la lectura de su momento y habla, ¿qué respuestas nosotros tenemos que dar a este mundo que vive en tinieblas? El mundo habla que cada uno tiene su verdad. ¿Cómo nosotros vamos a contestar esto a la luz de la escritura? Entonces, una confesión de fe nos ayuda a comprender por qué la palabra de Dios es la verdad. ¿Por qué creemos en toda la palabra como la verdad de Dios revelada? ¿Comprenden? Entonces, no tiene sentido la confesión de fe y ninguna de la confesión estar lejos de la palabra. Si está lejos de la palabra no es una confesión de fe que nosotros tenemos, porque ella siempre deriva de la palabra y es un resumen doctrinal de la enseñanza de la Escritura. Tres elementos que una confesión de fe debe generar en nosotros. Nos ayudar a ser bíblicos, sistemáticos y piadosos. ¿Por qué la confesión de fe nos ayuda a sermos bíblicos? ¿Alguien puede abrir ahí el micrófono y contestar? Hermanos, si no, van a dormir. Entonces, yo creo que no quiero tener ninguna acá para dormir acá en la clase, porfa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué una confesión de fe nos lleva a ser más bíblicos? Porque se basa en la escritura. Exacto. Genial, Andrés. Es justo ahí. Se basa en la escritura y deriva de la escritura para hablar de la escritura. No tiene otra cosa a hacer. Entonces, una confesión de fe no tiene sus propias palabras. Ah, a mí me gusta pensar así. Si yo estuviera analizando una confesión de fe, y en especial estamos analizando la confesión de fe de Westminster, ella sería acusada de plagio de las escrituras, porque está tan llena, está tan empapada de la escritura, que todo que se tiene ahí cuando se torce, cuando se intenta sacar alguna cosa de su punto central, es escritura. Es sí, es un plagio, está usando todos los términos, no es solamente una citación o una idea. Está hablando que todo su contenido es un contenido de escritura. Por eso entonces, toda vez que volvemos nuestros ojos a la confesión de fe, estamos volviendo nuestros ojos a la escritura. Y la confesión de fe habla, pero no mire solamente esa confesión, vuelve sus ojos a la escritura y vas a estudiar la escritura. Siempre la confesión de fe apunta para la escritura y habla, tenés una tarea, vuelve sus ojos a la escritura. ¿Está bien? Pero la confesión de fe también nos alienta a ser de un modo sistemáticos. ¿Algún alumno acá también va a hacer teología sistemática? ¿Sí o no? Ah, genial. Te pregunto entonces, ¿por qué creen que la confesión de fe nos ayuda o nos alienta a ser sistemáticos? Mire que estamos Puede, encadenando las disciplinas. Ahí está, puede hablar. sí, puede ser porque trataron de articular de manera, vamos a decirlo así, sistemática ciertas verdades, ciertas doctrinas bíblicas y en el orden que lo hicieron
tiene un sentido, un propósito, digamos, o sea, que no fue aleatorio. Sí, verdad. Y ese propósito es un propósito lógico. Nosotros tenemos que ser sistemáticos. ¿Por qué? Porque tenemos temas teológicos en la escritura y lo presentamos de un modo lógico. Hay un principio que yo puedo pensar. Entonces, de este pensamiento, si la palabra de Dios está hablando de esto, una consecuencia que tenemos acá es una consecuencia que se puede saber su camino. ¿Por qué camino yo caminé para llegar a esta conclusión? Esto tiene que ver con la sistemática, que yo voy a arreglar entonces estos temas teológicos y hacerlo de un modo lógico. ¿Para qué? Para que esto esté en mi mente. Cuando Pedro habla entonces a la iglesia en 1 de Pedro capítulo 3 versos 16 principalmente, para dar razón de la fe o de la esperanza que tenemos, razón tiene que ver con nuestra mente, hermanos. O sea, yo tengo la palabra de Dios como revelación de Dios, pero esta palabra de Dios no es solamente un sentimiento que yo tengo. Ah, yo siento que la palabra está hablando de eso. No, la palabra está hablando esto. ¿Por qué? Porque las sentencias que yo tengo acá, las palabras que están aquí y el principio que emana de las escrituras me lleva a tener esta conciencia, a tener exactamente este orden lógico para conclusión tal y tal. Así entonces, una confesión de fe nos ayuda a ser tanto bíblicos cuanto sistemáticos. Pero si nosotros solo estuviéramos en esos dos puntos, a veces tendríamos un riesgo muy grave de ser solamente lógicos o entonces estamos preocupados solamente con nuestra mente y no aplicar esta verdad a nuestro corazón. Por eso entonces, una confesión de fe también nos alienta a ser piadosos. Amados, debemos ser piadosos al mirar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios sin piedad, sin poner en práctica, sin tener en cuenta que no solamente nuestra teoría, pero nuestra praxis, o sea, lo que vamos a hacer con esta verdad, si nosotros no miramos la palabra de Dios con esos dos elementos, el conocimiento y la piedad, nosotros tendremos un riesgo muy grave de ser solamente teóricos de la palabra, pero no tenemos práctica ninguna. Sabemos un montón de teología, pero nuestra vida, nuestra moral sigue la misma del viejo hombre. ¿Por qué? Porque yo conozco un montón, pero no pongo en práctica nada. ¿Sabes qué, hermanos? Cuando miramos toda confesión de fe, tiene un sentido de arreglar las cosas, que tenga un orden lógico, que vuelva mis ojos para las escrituras, pero para que yo tenga esto en mi memoria y ponga en práctica en la necesidad. Mira, tal cual nuestros hermanos que trabajaron por mucho tiempo para tener esta confesión de fe, para tener este documento válido, así como ellos estaban comprometidos con la escritura y con la expansión del evangelio, nosotros hoy, cuando estudiamos la confesión, debemos estar también listos tanto para estudiar cuanto para demostrar su resultado en este mundo, en esta cultura donde vivimos. Tal cual los acentos que tenemos acá son distintos. De Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Brasil. Tal cual nosotros tenemos esa distinción de acentos. Tenemos distinciones culturales. Cada uno de nosotros vive en una zona y puede tener ahí elementos culturales distintos en cada una de esas zonas. Pero hermanos, la palabra de Dios va a nos ayudar a contestar, a dar la respuesta que cada cultura necesita. No porque cambiamos la palabra de Dios. Pongan esto en cuenta, no cambiamos la palabra de Dios, pero miramos el modo como vamos a explicar, cómo vamos a aplicar esta palabra en la cultura donde estamos. Amados, no tenemos que, como escuchamos acá, allá en Brasil, no tenemos que hacer una relectura de la escritura.
No, porque la escritura tenía sentido allá, 2000 y pico años, tenía un sentido allá, hoy no tiene más sentido, tenemos que hacer una relectura. Hermanos, no tenemos. Ahora tenemos que aplicar la enseñanza de la verdad, que es palabra de Dios, de la misma palabra, aplicarla a nuestra cultura. Esta aplicación tiene que ver entonces que cómo vamos a analizar los temas que tenemos en nuestra cabeza sistematizados, que cómo vamos a utilizar lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que están empapados por la palabra de Dios, y cómo vamos a usar todo este contenido para dar la respuesta, para contestar el mundo donde vivimos. Hermano, el mundo necesita de respuestas, pero el mundo no necesita de yo creo, simplemente por mi propio, en mi propia razón. El mundo necesita de la verdad. El mundo necesita conocer la verdad. El mundo necesita saber qué es la verdad. ¿Comprenden esto? ¿Seguimos claros? Aunque que haga una decisión, alguna palabra que le pareció compleja o pareció muy rara, pero a ver, ¿estamos comprendiendo ahí? Sí, por favor, Igor, ¿puedes hablar? Profesor, entonces, como de una forma resumida, nuestro desafío hoy como cristiano es traer una aplicación actual para el mundo actual, para la cultura actual. Entonces, por ejemplo, si traemos una aplicación de los años 2000, ya no es satisfactorio con esta cultura actual porque ya son otros desafíos, ya son otras cuestiones espirituales del corazón del hombre. Sería más o menos eso, ¿sí? Sí, sí, solo un cuidado que tenemos que tener es que casi siempre lo que tenemos en el corazón del hombre es lo mismo. Él va a hacer va a tener en su corazón un grito de rebeldía contra la voluntad de Dios. Eso no se cambia desde Adán y Eva. ¿Qué ellos intentaron hacer por el tema del pecado, de su corazón, de la voluntad de su corazón? Su deseo real fue no cumplir la voluntad de Dios. No tenían necesidad ninguna. Pero esto perpasa todas las culturas en todas las épocas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este mundo necesita respuestas que sean coherentes con nuestra cultura, pero la verdad sigue la misma. Que Dios es el creador de todas las cosas, que el hombre fue creado a su imagen y semejanza, pero que el hombre es un pecó, o sea, su caída tiene que ver con su deseo de hacer las cosas conforme a su propia voluntad. Pero Dios entonces tiene un plan de redención para este hombre que está completamente fundamentado en Jesucristo, en su nacimiento virginal, en su ministerio acá en la tierra, su muerte y resurrección para nos rescatar de nuestros pecados y nos llevar a su presencia, que tiene que ver con glorificación. Cuatro elementos que son fundamentales: creación, caída, redención, glorificación. Mira, es un resumen que tenemos acá de la palabra de Dios, de toda la historia, de Génesis hasta Apocalipsis, y que estos cuatro elementos nosotros podemos utilizar para hablar en cualquier época de la historia de la humanidad. Génesis 3. Dios habla con Adán y Eva con la serpiente cuando está tratando el tema del pecado. Pero ahí tenemos el protoevangelio: creación, caída, redención y glorificación. Mira que en toda la palabra de Dios tenemos estos mismos elementos, pero ahora aplicados en cada elemento cultural. Entonces, no estoy hablando que tenemos que hacer una relectura. No, no existe relectura de la palabra de Dios. Existe una aplicación coherente con el momento que estamos a vivir. Mira, si yo estoy hablando, ejemplo, solamente de la Edad Media, si estoy hablando de los problemas que tenían ahí, de las malas teologías que teníamos en este momento,
Yo puedo ayudar de algún modo el pensamiento hoy, pero el pensamiento posmoderno necesita de una respuesta que sea más, que tiene más que ver con el momento donde vivimos, ¿no es verdad? Pero algunos temas son de igual los mismos. Ejemplo, en el periodo del iluminismo se cuestiona todo lo que es verdad y habla, no, por la ciencia tenemos entonces el conocimiento real. Si algo no puede ser comprobado por la ciencia, entonces no es verdadero. ¿Comprende esto? ¿Sí? ¿Cuál tipo de ciencia que tenemos? Pregunto, en los últimos años, principalmente post pandemia, ¿no volvemos también a ese elemento? Si no es de la ciencia, entonces no se puede garantizar que sea bueno. ¿Tuvimos alguna cosa en este sentido, sí o no? Miren que a veces cambiamos los días, cambiamos las épocas, pero tenemos que contestar las cosas coherentes con con el momento que vivimos. Entonces, Igor, tiene que ver exactamente esto, es saber traducir esto, todo el conocimiento que tenemos de las escrituras para el momento, para el grupo, para la cultura, para la lengua que estamos hablando. Pero ¿cómo yo puedo hacer esto sin cambiar la verdad de la palabra de Dios? Ahí está. Yo tengo que tener parámetros, mantener estos parámetros. Si no, yo me pongo a crear nueva teología. Y si yo estoy a crear una nueva teología que no es fundamentada en la palabra de Dios, es una herejía. Y de herejías tenemos un montón. No voy a hablar acá porque nosotros brasileños yo creo que somos muy creativos. A cada día que se mueve las redes sociales, tiene uno o miles de personas hablando de nuevas herejías, tal cual su cabeza propone hacer. Hermanos, es una cosa increíble. Los brasileños no podemos hablar que los brasileños no son creativos. Son por demás creativos. Consiguen pensar y hacer un montón de mala teología por día. Hay personas que si tienen un medidor, un contador de herejías por minuto. Yo creo que Brasil tiene algunos que disparan ahí y van a full, que se pone ahí a disparar. ¿Cuántas herejías por minuto uno consigue hablar en la red social? No sé tanto de Argentina, pero de Uruguay también ya observé a algunos acá que le gustan también buscar esas herejías. Pero, hermanos, entonces nosotros volvemos a nuestros ojos a la Escritura. ¿Y por qué volvemos nuestros ojos a la Escritura? Tenemos esperanza. Tenemos un firme fundamento para contestar. No es para quedar en silencio. Ah, yo no, solamente no concordo con ellos, entonces está bien. No, hermanos, no. Fuimos llamados a dar la razón de nuestra fe con mansedumbre y con un amor, con sabiduría. No con peleas, como a veces miramos ahí en la red social. Es con mansedumbre y amor, pero aún así debemos exponer la verdad. Y acá estoy hablando para algunos que Dios mediante serán los pastores de Paraguay, Uruguay, Argentina. Entonces yo quiero explicarte algo. Ponga eso en su mente, en su corazón. Cuando nosotros predicamos, el mejor modo que nosotros tenemos para predicar la palabra de Dios es una exposición clara de la Escritura, para no incurrir en los errores de nuestros pensamientos o de nuestro razonamiento. Leer la Escritura, explica la Escritura y aplica la Escritura en el contexto donde vives. Lee, explica y aplica la Escritura. Esos elementos son fundamentales para que no solamente nosotros, pero también las personas que están a nuestro alrededor tengan conciencia de qué es la palabra de Dios y cómo vivir para la gloria de Dios.
Y esto también nos lleva a pensar en lo que escuchamos. Si alguien está predicando, pero empezó con la lectura de la escritura, pero no explicó la escritura, explicó un montón de cosas, frases de efecto, habló de un montón de cosas que parecen, wow, qué filosofía linda, qué cosa maravillosa, pero ¿dónde está la explicación de la escritura? Si no tiene esto, hermanos, nosotros debemos mirar, yo creo que ese sermón no merece ser escuchado. No estoy hablando que uno u otro tiene el poder y solamente tal persona va a poder predicar. Pero uno que se propone a predicar la palabra de Dios debe tener estos tres elementos: leer la palabra, explicar la palabra y aplicar la palabra. Esos son elementos fundamentales. Cuando yo leo la palabra, yo sé que es la revelación de Dios a nosotros. Cuando yo explico la palabra, estoy hablando de qué esta palabra significaba a sus lectores originales. Yo tengo que tener una visión histórica, una visión dónde se escribió esto, cuál era el contexto donde ellos vivían, para comprender los términos, que sea de hebreo, de arameo o de griego, para saber qué significa en realidad estos elementos. Y por último, yo voy a aplicar esta palabra. Yo voy a hablar esto que tenemos de enseñanza a nuestro Dios, qué significa en nuestro contexto hoy. Y esto es lo que buscamos. ¿Y sabes qué? Para que puedas predicar de un modo mejor, tanto mejor cuando conoces la confesión de fe. Ahí está a veces una herramienta que nos olvidamos. Pensamos de un montón de otras herramientas, pero la confesión de fe, porque una visión amplia de la escritura, nos ayuda a saber cómo yo voy a predicar de un modo lógico, pero de un modo piadoso y bíblico. Entonces, ahí está el valor de la confesión de fe. Pero también la confesión de fe nos ayuda en objetivos a veces menos pastorales. A veces yo estoy haciendo el curso para que yo pueda comprender mejor esta confesión de fe y tener elementos que me ayuden a caminar un poco más adelante. Ahí entonces, ahora en estos minutos finales, voy a hablar de los objetivos que tenemos, ¿está bien? En nuestra clase, y voy a hablar también de cómo vamos a evaluar esta disciplina. ¿Está bien? Sé que como alumnos siempre estamos preocupados cómo será la evaluación, cómo lo haremos y tal. Entonces, nosotros vamos a utilizar ese elemento. Pero, ¿cuáles son nuestros objetivos fundamentales? El primer objetivo que tenemos, hermanos, o sea, al final de esta disciplina, ¿qué tiene que tener en su contexto? Saber resumir el contexto histórico y de formación de la Confesión de Fe de Westminster. ¿Está bien? Saber por qué surgió ahí, por qué ese documento se produjo y por qué tiene estas características. Y explicar por qué las confesiones reformadas, y no solamente la confesión de fe de Westminster, pero los otros documentos que igual son reformados, por qué ellos son importantes y útiles a la iglesia. Ahí también vamos a identificar aspectos claves de cada uno de los capítulos de la confesión de fe. Inicialmente vamos a trabajar con los 33 capítulos de la Confesión de Fe que tenemos en Westminster, pero también tenemos otros dos capítulos que fueron agregados después de un modo posterior, pero que de igual entonces vamos a trabajar con los 35. Ah, pastor, pero ¿qué están hablando? Están hablando también de la palabra de Dios y de cómo nos aproximamos de la palabra de Dios concerniente al Espíritu Santo de Dios y concerniente también a la misión. Entonces, nosotros vamos a utilizar todos esos elementos, pero siempre, siempre enfocados en la escritura, aplicados a nuestro contexto. ¿Está bien? Ah, otro elemento que tenemos que tener, cómo las doctrinas enseñadas se basan y surgen de la palabra de Dios. Entonces, ningún
de los alumnos de Comisión de Fe de Westminster podrá llegar al final y hablar, no, yo creo que es solamente un documento humano. Si nosotros no logramos comprender que es un documento que se produjo para comprensión de la escritura, para analizar la escritura y para sistematizar la escritura en nuestra mente, en la vida de la iglesia, no comprendimos nada. Solo para que sepan esto, tenemos entonces la Confesión de Fe de Westminster, después tenemos otros dos documentos que fueron producidos en la misma época. ¿Se acuerdan cuáles son esos otros dos documentos? Juntos con la Confesión de Fe. Los catecismos, Sí, ¿verdad? El catecismo breve y el, Y el el mayor. mayor. sí. ¿Por qué esos otros dos catecismos? La Confesión de Fe no era suficiente. ¿Para qué producir catecismo? Tenía un sentido pedagógico para ser enseñado tanto a menores como a adultos. Perfecto. Esto es. Pedagogía nos habla. Si hago preguntas y tengo respuestas, esto me ayuda a tener esto en mi mente de un modo más sencillo. Justo ahí. ¿Y sabe qué, hermanos? Interesante esto. Casi siempre cuando vamos a leer los catecismos, hablamos, no, yo voy a leer el breve catecismo, está bien y tal. Sus básicamente 107 preguntas. Está bien, porque el otro tiene 199 preguntas, es mucho más. Entonces, no, yo voy a hacer ese resumen, ya está bien. Hermanos, la idea que ellos tenían es que el catecismo mayor era para los adultos y el breve catecismo para los niños. Inicialmente era pensado de este modo. El breve catecismo es porque la respuesta es, casi siempre es apenas una frase, apenas una oración, y ahí se puede contestar lo que tiene. Pero a veces estamos tan preocupados, hay un montón de información, que yo me preocupo solamente con el pequeño y ya está bien. No, hermanos, tenemos que expandir nuestra cabeza. Llenar nuestra cabeza de buena enseñanza nos ayuda a contestar cada día mejor el mundo que vive en las tinieblas, pero que lucha contra nosotros con todas sus fuerzas. Entonces, aplicar estas verdades enseñadas, de modo que sea relevante a la iglesia hoy y con un enfoque especial en Sudamérica. Y por último, utilizar la confesión de fe y sus catecismos como una referencia, hablando de los asuntos de la fe y de la vida. Te pregunto, ¿crees que la Biblia habla de cómo debe hacer el mantenimiento de su auto? La Biblia habla cuánto debe poner de aire en los neumáticos de su auto. No. Pero, ¿qué tiene que ver eso entonces con mi guía, con mi vida? La Biblia no habla, por ejemplo, de que si voy a elegir tal o tal curso para hacer. La Biblia no me habla. Pero la Biblia me habla de principios que yo tengo para cuidar de todas esas cosas. Biblia me habla del principio de que soy responsable por mi vida y soy responsable por mi prójimo. Por eso, si yo pongo el aire, la cantidad necesaria del aire en los neumáticos de mi auto, él tendrá una seguridad mejor. Y yo voy a manejar con una velocidad conforme las leyes de tránsito que tenemos. ¿Por qué? Porque yo cumplo la ley de este mundo. No, porque tengo una ley muy más preciosa, que la vida es preciosísima al Señor de la vida. Entonces yo voy a cuidar tanto de mi vida, cuanto voy a cuidar de la vida de las personas que están en la carretera o que están en la ruta conmigo. Mira que también yo tengo de la palabra de Dios la enseñanza que viene hablando que yo puedo elegir cualquier uno de los cursos que yo tengo a la disposición, desde que yo esté listo para utilizar los dones y talentos que Dios me regaló para su gloria. No estoy hablando que es solamente un curso X, o entonces el curso alfa, o entonces el curso Z, que sea. No estoy hablando de ninguno de ellos. Estoy hablando que
todo que yo tengo es para gloria de Dios y debe servir para glorificar a Dios. Por eso, si tengo este sistema en mi cabeza, si tengo mi cabeza moldeada para pensar de un modo general la escritura, pero saber contestar a esas preguntas que tengo en mi día a día, entonces yo voy a aplicar todo esto en mi vida como creyente. Mira qué bendición que tenemos, hermanos. Y en la página 4. Entonces, vamos a hablar los métodos de enseñanza, tenemos clases y el inicio, solo para empezar, entonces siempre lo haremos de ese modo. El inicio de la clase empezamos siempre con un pequeño ejercicio devocional, ¿está bien? Entonces tenemos un periodo devocional, o sea, nosotros vamos a leer la escritura y vamos a aplicar la escritura y pedir a Dios que nos bendiga de un modo especial en ese momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que va a guiar por medio del estudio de la Escritura. Cuando estudiamos la confesión de fe, estamos estudiando la Escritura. Si estamos estudiando la Escritura, es solamente por medio del Espíritu Santo que vamos a estar llenos de ella. Entonces, empecemos ahí con la devocional inicial y después ya empezamos con nuestra tarea. Toda semana tendremos una lectura para la próxima semana. Hoy terminamos la clase. Cuando terminamos la clase, tenemos ahí entonces la lectura del capítulo 1 de la clase 2, que son los capítulos 1 y 2 de la Confesión de Fe. ¿Está bien? Tranqui. Bien. Ah, los requisitos de la materia. Ahí, ¿cómo se evalúa la materia? Primero, asistencia y participación. 10% viene de ahí. Pero debe leer los capítulos asignados para cada clase. Siempre yo voy a hablar, tienes que leer tal cosa. Hermanos, yo hablé con Mauricio, sé que muchos están haciendo un montón de disciplinas y yo no quiero cargarlos con un montón de lecturas que no sean muy específicas. Por eso entonces la lectura y las lecturas requeridas serán tres fundamentales, que es la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Mayor de la Confesión de Fe y el estudio de la Confesión de Fe de Richard Ramsay. Todos estos elementos estarán ahí en el Google Drive, en el Drive del seminario. ¿Está bien? Son elementos que son tranquilos. Hermanos, estamos leyendo básicamente lo mismo. Cuando se va a leer el estudio de la Confesión de Fe de Westminster, ya está leyendo la Confesión de Fe de Westminster. Pero entonces ya tiene que leer solamente después de este estudio completo. Va a leer el Catecismo Mayor. Pero, ¿qué yo hablo a ustedes? ¿Cuántos acá ya leyeron por completo la Confesión de Fe de Westminster? ¡Qué bendición! Pero esta lectura que ya hicieron no es válida. Ah, vamos a leer otra vez. No me digan, ya leí, entonces ya estoy tranquilo. Vamos a leer otra vez. Ahora enfocados en sacar de esta confesión de fe lo que es necesario para aplicar en nuestros días. ¿Está bien? Entonces haremos una lectura un poco más profunda. Pero de igual, vamos a terminar el curso y vamos a leer algunas veces estos documentos. ¿Está? Y vamos a leer el Catecismo Mayor. ¿Por qué el Catecismo Mayor? Porque él contiene todo lo que contiene el breve catecismo, pero tiene también otras cosas que el breve catecismo no contempla. ¿Y cómo haremos entonces? Entonces, mira, ese informe de lectura ya se vale 20% de la disciplina. Entonces, si sumas a la ciencia y participación con la lectura, que el fundamento ya tiene un 30% de esta disciplina. Otros 20% vienen de las preguntas de repaso sobre la confesión de fe. Entonces, este libro que yo hablé, que es Estudio de la Confesión de Fe de Westminster, aplicada material que Paul Mintz, entonces de Richard Ramsay. Al final de cada lección tiene ahí una lectura y las preguntas. ¿Qué haremos entonces? Lectura y ya tengo las preguntas acá.
yo puedo dar un tip acá para cada uno de ustedes. Pongan esto en su mente, pero yo conozco los alumnos. Esto no se dará con ustedes, pero yo tengo que avisar del mismo modo. No dejen para hacer esto al final. Háganlo toda la semana por semana. Tenemos ahí entonces la primera lección, entonces en el capítulo 1 y 2. Ya tiene ahí entonces las preguntas de repaso de los capítulos 1 y 2. Van a contestar esas preguntas. ¿Está bien? Por medio digital, pero se lo van a enviar a mí. Pero yo te hablo, pueden hacer esto hasta el final del curso. Pero siempre que se pone a hacer al final del curso, es imposible hacer de una sola vez. ¿Está bien? Entonces, háganlo semana por semana. Esto es fundamental. ¿Alguna pregunta ahí? Sí, Yo tengo pastor. una consulta. Dale, Pablo. Dale, Sí, primero. no, es que en el grupo de WhatsApp, el pastor Mauricio compartió las carpetas de las materias y tenemos la de Teología Sistemática 1 e Introducción a la Filosofía, pero la de Confesión de Fe, cuando se hace clic, abre un PDF, creo que es de un manual del alumno de la materia dictada por otro profesor, pero no es la carpeta, entonces no tenemos todos los materiales. Esto es más para el Sí, pastor Mauricio. sí, no, no, esto es para mí mismo. Es que yo voy a llenar ahí con todos los materiales y todo lo que es necesario, ¿tá? Por eso se lo envié inicialmente ahí por WhatsApp para ustedes, para que ya tuvieran en esta clase de hoy, porque tuve que hacer algunas adaptaciones para el curso. ¿Por qué? Porque una de las posibilidades era teníamos clases y cada uno de ustedes iban de algún modo hablar y hacer un estudio y presentar ese estudio acá en nuestra clase. Pero el tema, nosotros somos básicamente 18 alumnos. Y si tuviéramos ese tiempo, cada uno con una clase de 20 minutos, no tendremos 6 clases solo para presentación de ustedes. Entonces tuve que refacer esta parte, hacer otra vez y ahí aplicar de un modo que sea efectivo a nosotros. ¿Está bien? Por eso yo lo pongo esta semana aún, pongo todo este material allá. ¿Está bien? Gracias, pastor. Sí. Por nada. Mi, Mario, mi consulta, sí, tenía una consulta. Una era esa, que Pablo ya la sacó ahí, y la otra es a respecto de las lecturas. ¿Habrá algún informe de las tres lecturas o es solamente leer? Digamos, porque normalmente en la materia de MITS nosotros tenemos un informe para hacer de las lecturas. ¿Tendría que hacer el informe o solamente la sí, lectura? sí, sí, la lectura, es porque en modo de Meet siempre hablamos de la lectura y su informe. Entonces, Ah, ok. porque tiene ahí lo que comprendimos de tal, un resumen sin su opinión, después tiene el elemento y ahí habla cómo, qué esto es importante y las preguntas que saco de ahí. Entonces, conforme ya tenemos en Meet, ¿está bien? Ok, de los tres, o sea, de los tres textos, ¿no? De la Sí, confesión, de del los catecismo. Sí. Ok, Este último del estudio de la Confesión de Fe de Westminster no es necesario, porque las preguntas que van a contestar ya son justo este informe de lectura. ¿Está bien? No tenemos que retrabajar esta misma cosa. Entonces, de la Confesión y del Catecismo Mayor. ujú. ¿Y hasta qué fecha tenemos para hacer el informe? ¿O todavía no hay fecha? Te No, consulto porque esto ya voy organizando la agenda. Sí. sí, esta semana ya pongo las fechas y la próxima clase ya te hablo de las lecturas. Las fechas son, límites son tales y tales. Ok, ¿Está bien? perfecto. Pero Bueno, muchas no gracias. quiero, no quiero dejar para el último, hermano. Sé que como alumnos Claro. tenemos a veces esta tendencia, pero no quiero, para ayudar a cada uno de ustedes, porque las lecturas al final se suman de todas las disciplinas. El ensayo era el mismo ensayo que tienen en todas las disciplinas de MINT, ¿no es verdad?
Son un ensayo de 8 a 10 páginas de uno de los capítulos de la Confesión de Fe de Westminster. ¿Está bien? El ensayo que tenemos ahí, el ensayo es de uno de los capítulos de la Confesión de Fe de Westminster y entonces vas a producir un ensayo conforme el parámetro que tenemos ahí en MINTS. El manual del alumno que yo pongo aún esta semana ahí en la carpeta de confesión de fe, tendrá incluso todos los elementos. ¿Qué es el principal? ¿Qué necesita tener? ¿Qué no necesita tener y tal? Para producir este ensayo. ¿Tranqui? Y por último, es el examen final, que es como que un general. Esa es la última de las evaluaciones que tenemos, que tiene entonces 3 puntos, que habla por qué necesitamos de una confesión, hace un resumen de las confesiones y la historia de la confesión de fe de Westminster y sus catecismos. Entonces, esta evaluación final, mire hermanos, que todo está, no tiene tantas cosas de tanto valor cada una de las cosas, pero debemos seguir semana por semana trabajando. ¿Está bien? Yo creo que tenemos espacio para una pregunta más y ahí oramos y cerramos. ¿Alguna pregunta o ponderación o expectativa para las clases? Pastor Salomón, consulta acerca del ensayo. Sí, Tener que de ser de un tema puntual de la confesión. sí. Vas a elegir uno de los capítulos de la confesión de fe. No estoy hablando de los temas, porque siempre va a estar dividido en temas específicos. Puedes elegir cualquier tema que sea entonces específico dentro de uno de los capítulos. Va a hablar del tema tal, pero el capítulo tal, y ahí va a desarrollar de este capítulo específico. Podemos orar entonces, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga en esta tarea, que es grande, pero también es maravillosa. Vamos a orar. Dios amado, muchas gracias porque eres Dios santo y que cuida de nosotros. Obrigado porque tenemos esta oportunidad y a pesar de lejos, a veces uno de los otros, estarnos juntos para estudiar su palabra y estudiarnos también lo que tenemos de confesión de fe, de lo que creemos en punto central, en punto fundamental acerca de su palabra, de su revelación. Ayúdanos a amar su palabra sobre todas las cosas. Ayúdanos a estudiar su palabra sobre todas las cosas. Ayúdanos, Padre, a vivir para su gloria conforme su voluntad. Perdona, Padre, porque muchas veces nosotros somos perezosos en estudiar su palabra. Otras tantas veces queremos hablar solamente lo que nos interesa o conforme nuestros deseos o voluntad. Y te pedimos perdón, Padre. Ayúdanos a estamos listos para hablar de la esperanza que hay en nosotros. Y que nuestra mente y nuestro corazón, junto con nuestra piedad, puedan obrar para que tengamos las respuestas que este mundo necesita. En el nombre de Jesucristo que nosotros oramos. Amén. Bien. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Amén, profesor, Hasta luego, pastor. pastor. Gracias, Eh, pastor. Gracias. vamos a hacer una foto del grupo, ¿no? Porque pueden prender sus cámaras. Prende sus cámaras, vamos a hacer una foto. Ahí va, una vez más. De lujo. Gracias. Conectamos lo que siguen en 5 minutos. Estamos con la otra clase. ¿Está? Gracias, pastor. Nos vemos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Perfecto, pastor. Bendiciones. Gracias, Chao, Chao. chao. pastor. Bendiciones.